¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en el último capítulo M de esta semana. Día viernes, gracias por acompañarnos a esta hora, son las 8 en punto. Y ya estamos listos para comenzar a revisar el material que tenemos preparado para el día de hoy, con varios temas bien interesantes en materia política y también en el mercado financiero. Vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias y 4 de los temas que podemos adelantar para esta hora de la mañana, comenzando por los pasos que dará el gobierno formalmente para alcanzar esta ambiciosa meta de aumentar la productividad en 1,5%. Fue uno de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de este miércoles, y en ese sentido la agenda de productividad ya empieza a tomar forma. Ayer el ministro de Hacienda y el ministro de Economía se reunieron para poder empezar a coordinar este trabajo que ambas carteras van a desarrollar. Es una meta ambiciosa. Hay muchos académicos dedicados a este tema, el de la productividad, que ven difícil, muy difícil alcanzar este objetivo. Sin embargo, se pueden dar varios pasos, dicen desde el gobierno, en materia administrativa, también con proyectos de ley para mejorar la productividad en nuestro país y de esa forma también generar compensaciones, por lo que significaría, por ejemplo, trabajar 40 horas a la semana, que es el proyecto que está impulsando también la cartera de trabajo. Vamos a revisar ambos temas en unos minutos acá en Agenda Económica. Bien, por otra parte, les contamos que el precio del dólar ayer llegó a su menor valor en un mes y medio, desde mediados de abril aproximadamente, que no veíamos niveles como el cierre de ayer en torno a los 813 pesos, con una moneda norteamericana que fundamentalmente se debilitó por el alza en el precio del cobre a nivel internacional. Pero algunos analistas de mercado ven que la llegada de inversión a nuestro país podría llevar el precio del dólar incluso por debajo de los 800 pesos en las próximas semanas. Estamos hablando de una caída importante. Ayer solamente bajó en más de 13 pesos y si se mantiene esa tendencia, bueno, podría haber cambios bien relevantes en los próximos días. Ya les contamos más en minutos respecto a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Y por otra parte estaremos hablando de un mercado acá en Chile que está operando con particular energía y fuerza desde hace largo tiempo. En el contexto del desconfinamiento el año pasado, las ventas de vehículos empezaron a subir muy fuerte, junto con la mayor liquidez. Sin embargo, a pesar de que esa liquidez se ha ido acabando, de todas maneras se alcanzan niveles récords. Fíjense que en mayo hubo un crecimiento de ventas de autos nuevos de 11% más que lo que se había vendido en el mismo mes del año pasado. Y el sector, por supuesto, está haciendo correcciones al alza para las proyecciones de venta totales que puedan alcanzar este 2022, que podrían ser nuevamente otro récord para una industria que ha vivido meses de muchísima venta. Vamos a revisar más detalles y los números del mercado en unos minutos más. Y la inflación seguirá siendo un tema persistente por largo tiempo en nuestro país. Eso es lo que revela al menos la encuesta de operadores financieros que dio a conocer ayer el Banco Central. Para fines de año se esperan niveles cercanos a los 2 dígitos en inflación y esto va a obligar a un aumento de tasas importante. El primer paso, según la encuesta, se daría para este mes de junio, que debería subir hasta un 9% la tasa de política monetaria del Banco Central. Incluso en julio habría un nuevo aumento, hasta un 9,5% debería llegar la tasa de política monetaria de acuerdo a la encuesta de operadores financieros. Así el mercado está viendo un escenario de mucha presión de precios todavía que se va a extender por largo tiempo. De hecho, en mayo el IPC podría llegar a un 1,2%, es lo que han dicho los encuestados en este instrumento que regularmente mide la percepción del mercado sobre la inflación. Y cerramos nuestro resumen con los números para partir el día. Los mercados bursátiles a nivel internacional es lo que vamos a revisar a continuación en la siguiente gráfica, con los números que podrían marcar de alguna manera también cierta tendencia para nuestro país, para la Bolsa de Comercio de Santiago. El Eurostoxx a esta hora subiendo muy poco, 0,06%, mientras que en Londres la caída es de 0,98% en la bolsa británica. Más temprano hubo números mixtos en Asia, donde el Nikkei subió 1,27%, mientras que la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó 1,0%. El IPSA, en tanto, ayer estuvo a contramano respecto a lo que estaba ocurriendo en el mundo, 1,02% para la Bolsa de Comercio local, llegó a 5.353 puntos en el indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago. Como les contábamos, el dólar ayer cerró en torno a los 813 pesos.
Bien, comenzamos entonces a revisar el detalle y ya les contábamos de la forma en la que el gobierno hizo una bajada respecto a esta idea de llegar a un 1,5% de crecimiento de la productividad en este periodo. Es un anuncio bien importante que hizo el presidente Gabriel Boric el día miércoles en su cuenta pública y una meta muy ambiciosa, han dicho los expertos, respecto a lo que significa aumentar la productividad en nuestro país en un tema en el que hemos estado estancados prácticamente los últimos 10 años, sobre todo cuando otras medidas comprometidas por el gobierno apuntan en una dirección a primera vista contraria, ¿no? La reducción de la jornada laboral, por ejemplo, 40 horas, significa también otro desafío para la adaptación que tienen que llevar adelante las empresas. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también el ministro de Economía, Nicolás Grau, quienes se reunieron ayer para poder revisar estas medidas que va a llevar adelante el Ejecutivo. Partamos por el secretario de Estado del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Una jornada laboral más corta, en principio involucra o acarrea mayores costos laborales, salvo que haya un funcionamiento más productivo, más eficiente de las empresas, de las organizaciones. Por lo tanto, el elevar la productividad es una condición necesaria para que reformas que aumenten los costos laborales, como es la reducción de la jornada laboral, como es el aumento de la cotización a la cotización de cargo del empleador en la reforma de pensiones, no se hagan a costa del empleo. Bien, ahí el ministro Marcel entonces haciendo un vínculo entre estos puntos y planteando explícitamente que es necesario también avanzar en algunas señales desde el punto de vista del aumento de la inversión y de mejorar la productividad para poder compensar otro tipo de medidas que suponen aumento de costo laboral. ¿Y por dónde va esto? Fundamentalmente por simplificar inversión, los permisos de inversión, por ejemplo, disminuir los tiempos que requieren estas materias para poder llevar adelante una economía más dinámica. Por otra parte, hay varias propuestas que ha planteado la misma Comisión Nacional de Productividad en este sentido, en materia del sector de la construcción, avanzar en materia de digitalización también, reducir la burocracia asociada a las inversiones, sobre todo aquellas del sector minero, por ejemplo, donde pueden ser más lentos estos procesos. La regulación de plataformas digitales o la regulación para pymes aparecen en el horizonte ya como algunos temas relevantes. Algunos de carácter administrativo, más fáciles de resolver, otros que tendrán que pasar necesariamente por el Congreso. Escuchemos al ministro de Economía, Nicolás Grau, también refiriéndose a este tema. Una economía que tenga dinamismo económico y tenga esa productividad. Y lo que hemos conversado justamente hoy día es dar inicio a un proceso de trabajo al interior del gobierno, que en muchos casos es la articulación de agendas que ya estaban ocurriendo, pero que deben tener un mayor impulso a nuestro juicio. Entonces, hay una agenda bien importante asociada a los desafíos de digitalización, que muchas veces para su correcta implementación y avanzar en la infraestructura digital que se requiere para justamente saltar a la economía digital, eso precisa una cierta articulación del sector público. Bien, y ya veíamos cómo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, vinculaba esto con la discusión de las 40 horas. Es una iniciativa que a fines de año podría tener ya novedades legislativas. Recordemos que el proyecto está en el Congreso. Era una moción parlamentaria que el gobierno recoge, hace suya también, y ayer hubo una actividad en la que la ministra del Trabajo, Janet Jara, junto a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se reunieron con empresas que ya han implementado las 40 horas, de manera voluntaria, evidentemente, si esto no es legislación todavía, y lanzaban en ese sentido el sello 40 horas. ¿Qué es lo que busca esto? Incentivar a través del ejemplo a las empresas para que vayan avanzando en esta línea y generen los cambios y las adecuaciones necesarias para poder llegar a una jornada laboral más corta y de esa forma demostrar que efectivamente es posible hacerlo sin que eso signifique necesariamente desajustes importantes para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, sobre este tema que también, recordemos, fue un compromiso ratificado por el presidente Boric en la cuenta pública. Estamos convencidos que efectivamente una hora más al día va a hacer que nuestras vidas sean más amables, que nuestra disposición de tiempo para tener con la familia y para compartir sea una realidad. Y hoy hacemos este reconocimiento a las empresas que se han ido adaptando a la reducción de la jornada laboral
previo a que podamos tramitar nuevamente y poner urgencia al proyecto de ley, porque vemos que hay una voluntad explícita, no solamente desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, sino que también de los empleadores que han ido buscando la forma. 8:10. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. El precio del dólar ayer tuvo una baja bien importante, superior a los 13 pesos. Llegó a bordear los 813 en el cierre y de esa forma entonces ratifica una tendencia a la baja después de que estuviera hace algunas semanas bordeando su récord histórico en torno a los 870 pesos. El cierre de ayer se debió fundamentalmente a una debilidad en el tipo de cambio, en el precio del dólar, digamos, a nivel global, por una parte, según lo que han planteado los analistas, y por otro lado también a un fortalecimiento en el precio del dólar. Ayer subía 5% el metal rojo a nivel internacional, 4,54 dólares la libra, y eso también nuevamente empuja a la baja el tipo de cambio en nuestro país. Sabemos el peso que tiene esta relación entre el precio del cobre y el dólar. Por otra parte, según lo que planteaban analistas de mercado citados por el Mercurio, también hubo mucha llegada de dólares, inversionistas extranjeros que llegaron al mercado local después de algunos datos en Estados Unidos que salieron por debajo de lo esperado, y eso podría entonces llevar o mantener, extender esta tendencia a la baja en el precio del dólar incluso más allá y acercarse a otras resistencias como los precios mínimos que se vieron hace cerca de un mes y medio, casi 2 meses, en torno a los 785 pesos. De todas maneras, el precio del cobre a esta hora, el día de hoy, está cayendo un poco, lo que podría frenar esta tendencia descendente entonces durante esta jornada para el precio de la moneda norteamericana. Bueno, ya les contábamos en nuestros titulares, es realmente sorprendente lo que está ocurriendo con el mercado automotor en nuestro país, que en el contexto de la inyección de recursos que significaron los retiros del 10%, los apoyos desde el gobierno en el año 2021, también impulsaron las ventas de autos nuevos a niveles récord. Bueno, esa tendencia se ha mantenido todavía en el comienzo de este 2022. De hecho, sorprendentemente en mayo hubo un crecimiento de cerca de 11%, muy por sobre lo que estaba esperando el mismo sector en relación a las ventas que se habían registrado en los meses previos. Se vendieron más de 37.000 vehículos el mes pasado, lo que representa una cifra récord para este mes en particular y, como decíamos, un crecimiento de 11% en comparación a mayo 2021. Pero además, si miramos la fotografía enero a mayo de este año, hay un crecimiento de más de 29% en las ventas del sector automotor, son más de 186.000 vehículos. Y es por eso que desde la ANAC, la Asociación gremial de automotoras, han mostrado un ajuste al alza para su proyección total de ventas en este 2022, que podría incluso superar los 400.000 vehículos, lo que llama la atención fundamentalmente por esta disminución de la liquidez que se había visto exacerbada el año pasado, y también como una muestra de los niveles que están viendo el empleo en Chile, que también está directamente relacionado con la venta de este tipo de bienes durables. Las ventas podrían superar incluso en la segunda parte del año los niveles que se habían visto el 2021, lo que plantean desde ANAC. Recordemos que el año pasado se vendieron 415.000 vehículos, el segundo mejor registro anual después del año 2018. 8:13. Vamos a ir a otro tema. Ayer hubo una interesante reunión entre el gobierno chileno y el gobierno argentino para retomar la colaboración en materia energética. Fue el ministro de Energía, Claudio Huepe, quien encabezó precisamente esta cita y permite retomar ciertos puentes que en los últimos años se habían visto debilitados para fortalecer la integración en materia energética. Un tema que por razones históricas aparece como una suerte de fantasma también para las relaciones bilaterales entre ambos países. En la siguiente nota veremos detalles de las proyecciones que se hacen a partir del nuevo gobierno. Atrás quedó el episodio del otoño de 2007, cuando Argentina cortó el suministro de gas natural a Chile por un déficit en el mercado interno.
El actual gobierno ha retomado con fuerza la idea de la colaboración entre ambos países. Es por ello que durante la primera gira internacional del presidente Gabriel Boric se firmó una declaración de integración y cooperación energética. Y los resultados comienzan a surgir. Hemos acordado de implementar un grupo binacional de trabajo para estudiar oportunidades de largo plazo de competitividad energética. Básicamente diseñamos cómo lo vamos a hacer. El contexto internacional, con precios elevados o al alza muy volátiles de la energía, hace que la integración energética en la región tenga que dar sus frutos lo más rápido posible. El aporte de gas natural contribuye al escenario energético nacional. La megasequía ha provocado la disminución de la producción eléctrica. Además, el paso de gas natural permite a Chile migrar a una matriz energética más cercana a los objetivos medioambientales del gobierno. Nosotros estamos creciendo en cuanto a la producción de gas y petróleo en el país, pero además tenemos que confluir en políticas relacionadas al litio, al hidrógeno. Hay muchos puntos que hacen que nuestra región encare estos procesos de manera mancomunada y la verdad que hemos encontrado en el equipo del ministro y en el gobierno chileno una gran capacidad. Pero el intercambio energético con Argentina no se queda ahí. Esto porque la empresa chilena AES Andes obtuvo luz verde desde el Ministerio de Energía para reactivar la interconexión eléctrica entre ambos países, lo que permitiría disminuir los costos y también las emisiones de carbono. Durante el día se podrán exportar los excedentes de energía renovable que tiene nuestro sistema, de manera de reducir los vertimientos que se producen en el día a propósito del exceso de generación solar. Y por otra parte, durante la noche nosotros podremos inyectar energía desde Argentina, energía que se hará con la producción de gas natural. Ante la contingencia internacional que provoca el aumento del valor de la energía, la colaboración regional se intensifica. Las autoridades afirmaron que en los próximos días habrán anuncios en la materia. Bien, 8:16, vamos a ir a una pausa a esta hora y volvemos con más de Agenda Económica. 8:19, vamos a conversar de un tema que preocupa muchísimo a los emprendedores a nivel nacional, a los exportadores e importadores. El tema logístico se ha convertido en un problema importante, considerando las distorsiones que generó la pandemia, los problemas y las disrupciones también en el transporte a nivel marítimo y que recién empiezan a solucionarse en China después de un proceso de confinamiento obligado por el gobierno chino tras brotes de pandemia, fundamentalmente en Shanghái. Bueno, en ese contexto es que han surgido también nuevas iniciativas y desarrollos tecnológicos para facilitar los procesos de comercio exterior. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el CEO de K-Log, una aplicación precisamente, empresa dedicada a temas de transporte logístico. Estamos en contacto con Hanan Knust. Gracias por el contacto, Hanan. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días y Buenos qué días. gusto estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por conversar con nosotros. Book and Pay es esta nueva aplicación, este nuevo desarrollo, digamos, que han llevado adelante para poder entregar soluciones en un contexto donde concretar procesos de compra y venta a nivel internacional se ha hecho más difícil y más caro, sobre todo. ¿En qué consiste esta iniciativa, Hanan? Bueno, la verdad es que vamos a presentar Book and Pay aquí en CNN por primera vez. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Es una tecnología única en el mundo. Somos los primeros en el mundo, tecnología chilena, que va a permitir hacer una reserva y pagar la misma reserva dentro de un barco para hacer las importaciones. Es realmente una tecnología disruptiva en donde hasta hoy día no existe una posibilidad para un importador, un emprendedor, poder comprar un producto, ¿no es cierto?, ya tenerlo comprado, por decirlo así, claro, y buscar el momento en donde ese producto genera, ¿no es cierto?, la logística del transporte internacional para ser traído al punto de destino, en este caso Chile, y generar esta herramienta, ¿no es cierto?, que hemos ido desarrollando a lo largo de los años y que hoy día lanzamos aquí en CNN, sí, para que los emprendedores puedan hacer, como dice la palabra, el book, la reserva, y pagar con tarjeta de crédito o transferencia, una tecnología única en el mundo, vuelvo a repetir, sí, y que estamos lanzando aquí en Chile, ¿no es cierto? Sí, esto es bien interesante porque de alguna manera simplifica procesos que pueden ser bien engorrosos, sobre todo pensando en aquellos microemprendedores, ¿no?, los que tienen menos experiencia también en este sector. Bueno, un punto muy importante, Sebastián. Nosotros nos hemos puesto en nuestra cabeza que parte importante de nuestro negocio es pensar en los emprendedores.
Hoy día Chile tiene un 20.6% de su población emprendedora. Es algo importantísimo en la región y creemos que parte importante de esos emprendedores son personas que hacen importaciones. Chile hoy día tiene un consumo del 90% de productos terminados, los cuales no son fabricados en Chile y son fabricados en el gigante asiático o en otras partes del mundo como Estados Unidos o Europa también. Entonces eso requiere que claramente estas cosas sean importadas y la complejidad de traer un producto en donde tienes que hablar con muchos intermediarios, las compañías navieras, los transportistas, las aduanas, los seguros, el mismo freight forwarder, ¿no es cierto?, que nosotros digitalizamos, claro, hace que sea un proceso engorroso y complicado. Con Book and Pay tú vas a poder hacerlo literalmente con un par de clics y vas a ser capaz, por primera vez en el mundo, por primera vez en la historia, de verdad, en el mundo, y como comprar un billete de avión, si eso es un poco lo que nos inspiramos, Sebastián. Sí. De que ¿por qué tiene que ser tan difícil, ¿no es cierto?, emprender y poder traer un contenedor o un pallet, ¿no es cierto?, en donde tienes que hablar con tantos actores y hacerlo, con un par de clics. Sí, y eso es súper interesante porque finalmente una persona que nunca ha hecho un proceso de este tipo, precisamente porque puede parecer un poco difícil, de acuerdo a lo que tú describías, podría hacerlo de manera sencilla. Alguien que recién está empezando, por ejemplo, a pensar en importar algún tipo de producto, podría hacerlo de manera sencilla sin tener experiencia previa en lo que significa el comercio exterior. Mira qué bueno que me sacaste las palabras de la boca, te iba a decir. Nosotros nos hemos preocupado muchísimo y en nuestra página en keylog.co hemos creado herramientas y mucha educación, ¿no es cierto?, para los emprendedores y nuevos usuarios, en donde tenemos un blog y videos en donde enseñamos cómo hacerlo. Es claramente importante instruirse para poder generar estas primeras importaciones, pero nosotros ayudamos en el proceso. Ahora, es muy importante poder primero entender cuál es el producto con el cual vas a comprar, tener al proveedor listo para comprarlo, ¿no es cierto?, comprar el producto y después de eso entramos nosotros. Perfecto. Entonces, en el proceso de la importación del transporte internacional, en donde estos actores, como te dije antes, las aduanas, los seguros, el freight forwarder, las navieras, etcétera, se aglomeran dentro de esta plataforma en donde nosotros, como te dije antes, con un par de clics te entregamos esas soluciones hasta pagar con tarjeta de crédito con 12 cuotas sin interés. O sea, también estamos ayudando al financiamiento de este transporte, lo cual sabemos que es complicado a veces con los precios como van fluctuando, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, muy importante lo que dice. Y sobre todo, hay que instruirse y nosotros en nuestra página lo hacemos. Sí, y sobre todo pensando en los pasos iniciales para un proyecto de este tipo, digamos, que requieren de capital que muchas veces no está tan fácil ni tan a la mano. Hanan, ahora cuéntanos un poco más del desarrollo en sí mismo. Lo que ustedes están ofreciendo es una solución tecnológica, ¿no? Claro. Bueno, hemos desarrollado una tecnología que al fin y al cabo permite unificar no solo unificar el proceso, sino que también conectar distintos actores. Entonces, entregamos itinerarios de las distintas navieras, entregamos los distintos precios, entregamos las distintas salidas, ¿no es cierto?, en base a algoritmos que hemos realizado cuando las cargas están listas y tienen fecha para salir. Hemos realizado algoritmos que funcionan en base al precio de tu mercadería para calcular, ¿no es cierto?, incluso cuánto impuesto vas a pagar. Entonces, todas estas tecnologías que hemos ido realizando han sido desarrolladas en base a poder generar una transparencia, en base a entender dónde está la carga en todo momento, pero también entender cuáles son los costos de la misma para no tener sorpresas al final del día, porque son muchos, como te dije antes, los actores que... Muchos intermediarios. Comulgan en este exactamente. Hanan, y por eso es tan complicado. Y esto llega en un momento bien particular para el transporte de carga a nivel global, ¿no? Después de la pandemia los precios se dispararon y eso está afectando evidentemente el comercio a nivel internacional. En ese sentido, ¿esto también puede generar ahorros de costos para los emprendedores? Qué bueno lo que dice Sebastián, y esto es muy importante para todos los importadores y los emprendedores. Hoy día hemos visto que el precio incluso lo estamos viviendo hoy día con la inflación. ¿Y por qué es eso? Porque el precio de los commodities, ¿no es cierto?, de transporte, porque el transporte internacional al fin y al cabo es un commodity.
ha subido y ha crecido en más de un 300% en el último año. Ahora, cosa importante es que eso se ve reflejado en los productos finales. Los importadores que no tienen, los emprendedores que no tienen la posibilidad de importar hoy día y que tienen un negocio de venta de productos acá en Chile, están pagando un 30% más por esos productos para poder ser revendidos. Hoy día tienen la posibilidad de tener un ahorro de un 30% si es que compran y hacen la importación directa desde un país asiático o de otro lugar. Principalmente hoy día los bienes de consumo vienen en gran parte desde China, ¿no es cierto? O el sureste asiático. Entonces, claramente hay una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque hoy día nos hemos dado cuenta, Sebastián, que vender por Mercado Libre, Linio, etcétera, todas estas plataformas gigantescas que están allá afuera, es muy fácil. Pero el problema es traer los productos. Entonces es ahí donde está este cuello de botella, porque hay un margen gigante, como te dije, alrededor del 30%, que se queda en manos de la persona que no está logrando la importación por los grandes costos. Y es un tema bien importante, sobre todo pensando en el alza de precios general que estamos viendo a nivel internacional. Bien interesante entonces la aplicación, tecnología chilena además, y eso también hay que resaltarlo, la que están desarrollando Book and Pay. Hanan, gracias por conversar con nosotros esta mañana y mucho éxito. Sebastián, muchas gracias una vez más. Gracias, buen día. 8:28 cerramos Agenda Económica. En unos minutos ya estamos junto a Frese Soltov en Noticias Express. Que tengan un buen día.